el viento sobre los montes de Galicia, acariciando las piedras que los caminos rurales que siglos atrás fueron testigos de uno de los episodios más turbadores de la historia española. Manuel Blanco Romasanta, el nombre que aún resuena con un eco sombrío, dejó un legado tan perturbador como misterioso. En las aldeas donde una vez caminó, su sombra aún parece alargarse. Una figura que combina lo humano con lo bestial, lo real con lo mitológico. Manuel nació en 1809 en una pequeña aldea gallega, un lugar apartado, rodeado de naturaleza indómita y supersticiones. Su vida, como la de tantos otros campesinos de su tiempo, parecía destinada a la rutina de los campos y el comercio. Sin embargo, desde temprana edad, su aspecto menudo y afeminado, junto con su voz suave, atrajo las burlas de quienes no comprendían las particularidades de su naturaleza. En aquel entonces, los prejuicios de la sociedad rural podían ser tan despiadados como el terreno en el que vivían. La historia de Romasanta tomó un giro inesperado tras la muerte de su esposa. Desde ese momento, su vida itinerante lo llevó a ganarse la vida como vendedor ambulante, un oficio que le permitía moverse entre aldeas. Fue en este contexto de viajes constantes que comenzó a tejerse el macabro entramado de desapariciones que décadas después lo señalaría como el autor de actos impensables. Entre 1846 y 1852, al menos 13 personas, en su mayoría mujeres y niños, desaparecieron tras ponerse bajo su cuidado. Manuel se ofrecía como guía por los peligrosos caminos de Galicia, prometiendo a sus acompañantes llevarlos a nuevos destinos, donde podrían empezar de nuevo. La confianza que inspiraba en sus víctimas hacía que pocos sospecharan de sus verdaderas intenciones. Sin embargo, esas promesas eran un preludio a un destino oscuro. La desaparición de esas personas no pasó desapercibida en las aldeas. La tensión crecía con cada rumor. Algunos comenzaron a notar que Manuel poseía objetos que claramente no le pertenecían: ropa, pertenencias que antes habían sido vistas con los desaparecidos. Pero lo que más horror causó fue el descubrimiento de que comerciaba con un ungüento supuestamente milagroso, del que se sospechaba un origen macabro. Cuando finalmente fue arrestado, Manuel confesó haber dado fin a la vida de 9 personas. Pero lo que dejó perplejas a las autoridades no fue solo la admisión de estos actos, sino su defensa. Afirmó ser víctima de una maldición que lo transformaba en lobo. Según sus palabras, en noches de luna llena perdía el control de sí mismo, se convertía en una bestia y actuaba bajo impulsos que escapaban a su humanidad. Esta confesión añadió un tinte casi fantástico a un caso que ya de por sí desbordaba lo grotesco. El juicio de Romasanta se convirtió en un espectáculo mediático sin precedentes. Durante el proceso, se presentaron testimonios que revelaban un patrón en sus crímenes, pero también surgieron preguntas sobre su estado mental. Un médico propuso que podría padecer licantropía clínica, un trastorno mental en el que el individuo quiere transformarse en lobo. Lo que hizo este caso aún más intrigante fue la intervención de la reina, conmovida por las circunstancias del juicio y posiblemente interesada en explorar las implicaciones médicas del caso. La monarca conmutó la sentencia de pena capital de Manuel por cadena perpetua. Esta decisión permitió que se realizaran estudios sobre su condición, aunque los registros de los resultados son escasos y dejan más preguntas que respuestas. En la actualidad, la figura de Manuel Blanco Romasanta sigue siendo objeto de estudio y debate. Algunos lo consideran un asesino en serie que utilizó las supersticiones de su tiempo para construir una defensa improbable. Otros ven en él un símbolo de las tensiones entre lo racional y lo irracional, entre la ciencia emergente del siglo XIX y las creencias arraigadas en lo sobrenatural. Su historia ha inspirado a muchos, consolidándolo como un enigma que trasciende las fronteras del tiempo. La Galicia de hoy, con sus paisajes envueltos en niebla y sus aldeas de piedra, sigue siendo un lugar que invita al misterio. Los montes que Manuel cruzó en vida ahora forman parte del imaginario colectivo, lugares donde lo real y lo legendario se mezclan de manera indistinguible. La pregunta de si Romasanta era simplemente un hombre que cometió actos atroces
o una figura atrapada en un conflicto entre lo humano y lo bestial permanece sin respuesta. Y quizá en esta ambigüedad reside el verdadero poder de su historia. Suscríbete.